Durante el fin de semana del GP de España 2025 en Jerez, Gigi Daliña habló en tono optimista sobre la situación de Marc Márquez con la Desmosedici. Decía que no necesitaba arriesgar porque dominaba la moto y no iba al límite. Pero todo eso quedó en evidencia menos de 24 horas después. En la carrera del domingo, Márquez se cayó en la vuelta 3, en la curva 8, cuando intentaba adelantar demasiado pronto a Bagnaia. Quartararo lideraba en ese momento, con Bagnaia segundo. Fue un error claro de Marc, que arriesgó más de la cuenta, justo lo contrario a lo que Gigi Daliña había dicho. Tras la carrera, y viendo que Alex Márquez fue quien terminó ganando, Daliña admitió que se había equivocado. Reconoció que Marc no midió bien el riesgo y que este tipo de errores pueden costarle el campeonato. Fue un baño de realidad para el Team Ducati, que había dominado el sprint el sábado con sus 6 Desmosedici al frente. En resumen, Gigi Daliña confiaba en que Marc pilotaba sin asumir riesgos. Marc lo desmintió en la pista cayéndose por forzar demasiado. El resultado fue un 0 en el casillero y una oportunidad desaprovechada. Mientras tanto, Alex Márquez aprovechó el caos y se llevó una victoria clave. Lo más sorprendente es que este error llegó justo después de que Gigi Daliña dejara claro que Márquez no estaba arriesgando, que no lo necesitaba. Pero el domingo se vio otra cosa. Marc arriesgó, y arriesgó mal. En la curva 8, lo intentó demasiado pronto. Quiso pasar a Bagnaia cuando aún quedaba toda la carrera. Forzó el tren delantero, y al suelo. Esto no solo le costó la carrera. Le costó puntos vitales en un campeonato que está siendo muy apretado, el cual lidera su hermano Alex. Después de la carrera, Gigi Daliña no tuvo más remedio que cambiar el discurso. Reconoció que se equivocó. Que lo que dijo el sábado ya no tenía sentido. Que Marc no solo arriesgó, sino que lo hizo en el peor momento posible. Y dejó caer algo más serio, que si sigue cometiendo errores así, le va a costar el campeonato. Mientras tanto, Quartararo, que estaba liderando con claridad hasta mediada la carrera, acabó perdiendo ritmo. Bagnaia no pudo consolidarse en cabeza. Y fue Alex Márquez quien aprovechó el caos, pilotó con cabeza y se llevó una victoria que nadie esperaba. Callado, sin errores, constante. Lo de Marc Márquez en Jerez fue un golpe duro. No por la caída, sino por cómo contradijo todo lo que su propio team decía de él. Se habló de control, de estrategia, de madurez. Y lo que se vio fue ansiedad, prisa y una caída evitable. Todo lo contrario a lo que se espera de un campeón. La quinta cita de la temporada 2025 volvía a tener un favorito claro, Marc Márquez, tras su fulgurante actuación en los 4 primeros grandes premios. Sin embargo, el destino iba a depararle un error, de nuevo una caída en la carrera larga, como ya pasara en Austin, que volvieron a privarle de lo que seguramente habrían sido 25 puntos extra para reforzar su liderato en la general. El fin de semana arrancó en España el jueves, como es tradición en MotoGP. Ducati comenzó a preparar un fin de semana que, a priori, pintaba bien para Márquez, como líder del mundial, pero también para Pecco Bagnaia, ganador de las 3 últimas ediciones de la Ronda en Andalucía. Ello acompañado de actos promocionales, como la previa de la final de la Copa del Rey, en la que participó el Mundial de Motociclismo, de ese mismo sábado entre Real Madrid y FC Barcelona, ganada por los culés. El viernes, durante los entrenamientos libres, se puede ver a Márquez quejándose de algunos detalles de la moto, como del comportamiento del neumático. Y después, en otro acto de patrocinio, de Estrella Galicia, reuniéndose con Jaime Alguersuari Sr. El sábado, el protagonismo empezó llevándoselo Fabio Quartararo, con una pole espectacular al manillar de la Yamaha. ¿Cómo lo has hecho?, le pregunta atónito un Bagnaia que había quedado tercero en la cronometrada. No lo sé, comenta el francés. Ya en la sprint, y en presencia de Claudio Domenicali, CEO de Ducati, Márquez acumuló una nueva victoria, para mantener el pleno en pruebas cortas en 2025, tras el accidente del poleman tras vuelta y media. A la celebración acudió el director general de Ducati Corse, Gigi Daliña, tras un paseo en moto por el vial, en el que recibió el cariño de los aficionados. En el proceso, se ve cómo le confirman que Bagnaia, tercero, había tenido problemas en el tren delantero durante las primeras 4 vueltas. Y así se llegó al domingo de carreras, en el que los de Borgo Panigale y el 93 recibieron la ilustre visita del tenista español Carlos Alcaraz, que no estaba disputando el Mutua Madrid Open por una lesión y que se encontraba en Sevilla para el clásico copero de la jornada anterior.
Mientras al murciano le explicaban el funcionamiento de la Desmosedici, el propio Daigna le comenta que si alguna vez quiere pilotarla, en Ducati lo pueden organizar. En la prueba principal del fin de semana, llegó el varapalo de la caída de Márquez. En su regreso al box, tras lograr acabar 12º, el ilerdense confiesa que ha cometido un error, y detalla los problemas de la Ducati en aire sucio. Creo que el neumático, delantero, se ha calentado un poco. Porque después, cuando iba solo, iba realmente rápido. Y cuando he alcanzado el grupo de Aleix Espargaró, en plena remontada, he perdido la parte delantera un poco otra vez. Pero es verdad que en esa vuelta, en esa curva, de la caída, he entrado demasiado rápido y me he ido un poco largo. Por último, se acaba con la conversación de Marc con su hermano, Alex Márquez, tras su primer triunfo dominical en la clase reina. Esto todo lo podéis ver en el Inside de Ducati. Denis Noyes ha analizado lo sucedido en el Gran Premio de Jerez. Denis Noyes no se pierde un detalle de lo que sucede en MotoGP, y el Gran Premio de Jerez no iba a ser distinto. El texano ha analizado lo ocurrido en el trazado andaluz, en el que Alex Márquez se hizo con su primera victoria en la categoría reina. El podio lo completaron Fabio Quartararo, que salía desde la pole, y Pecco Bagnaia. La cara amarga de la cita andaluza fue la caída de Marc Márquez, que aún así pudo terminar la carrera en la 12ª posición. Me he fijado en este Gran Premio, por supuesto, en lo que pasaba en pista, pero también en las caras de boxes. Y he visto durante el Gran Premio algunas caras de preocupación dentro del Team Ducati, comenzaba Noyes. No hablo de Tardozzi con sus alegrías y bailes. Hablo del jefe, del Gigi Dall'Igna. Este año Ducati va a ganar el Mundial, pase lo que pase. Es casi imposible que Ducati no gane el Mundial, pero el problema que tienen ahora, el lujo que tienen con tanta superioridad de máquinas, es cómo van a conseguir ganar el título de la manera que los patrocinadores quieren que gane, apuntaba. Noyes explicaba que, la pasada temporada, a la empresa Lenovo no le gustó que Maverick ganase el título con Pramac, algo que quisieron corregir con el fichaje de Marc Márquez. Este año ellos, Ducati, han tomado la difícil decisión. Desde fuera parecía difícil, desde dentro me parece que era muy fácil incluir a Marc Márquez. Indudablemente el mejor piloto de nuestra época, uno de los mejores de todos los tiempos, contaba. En Ducati les ha salido un nuevo, Jorge Martín, Alex Márquez. El de Cervera se sumaba así a Pecco Bagnaia, un piloto relativamente joven, siempre un caballero, muy rápido, muy preciso sobre la moto. De esta forma, los de Borgo Panigale formaban su Dream Team, sumando 11 títulos en el box. Sin embargo, no todo ha salido como esperaban. Ahora les ha salido un nuevo Jorge Martín. Este Jorge Martín es Alex Márquez, otro piloto privado. Por fin Alex ha ganado su primer gran premio y además lo ha ganado de una manera convincente, aseguraba Noyes. Este año yo creo que en ningún momento han pensado que Alex iba a hacer lo que está haciendo. Si nos acordamos de final de la temporada pasada, aquella prueba de un día en el circuito de Cataluña, cuando de pronto Alex bajó de la GP23. Una moto que era inferior a la GP24, pero que ni Marc sabía hasta qué punto, hasta que llegó a subir en la Ducati de fábrica. Para Alex esta fue la solución de todos sus problemas. De golpe tenía la mejor moto del mundo, la moto campeona. Ir deprisa con esta moto le va fácil, ha recordado. Incluso Bagnaia se dio cuenta de esta superioridad. El italiano no terminaba de sentirse cómodo con la llamada GP24-9, y la cita en Jerez terminó de confirmarlo. Cuando él seguía en carrera a Alex, veía que Alex estaba haciendo las curvas 11 a 12, la combinación de rápidas de derechas, como él quiere hacerlo. Cuando ha visto la telemetría, ha visto que él está haciendo la curva idéntica a como lo hacía el año pasado, incluso un poco mejor. Pecco tenía muchas esperanzas. Había llegado a un circuito donde en los últimos años ha dominado y se ha encontrado que, después de la caída de Marc, no ha podido con Quartararo y encima no ha podido con Alex. Marc Márquez empieza a decir cosas semejantes a las que decía Bagnaia. La caída de Marc, por otra parte, fue similar a las que lamentó Bagnaia la pasada temporada. He escuchado que Marc empieza a decir cosas semejantes a lo que decía Pecco el año pasado, cuando sufrió una serie de caídas que para él eran misteriosas. No tenía la más mínima idea del porqué de la caída.
Marc entendió bien su caída en Texas, pero esta vez se ha caído en una de sus curvas favoritas, que es la curva 8 de Jerez de izquierdas, que es su especialidad, y dijo no tenía la más mínima idea de por qué se había caído. Sin embargo, tras la carrera, Bagnaia explicó que la caída tenía que ver con haber rodado tras otros pilotos. Antes de la caída, no obstante, Márquez y Bagnaia protagonizaron una bonita pelea. Durante 20 segundos entre estos dos, entre la curva 7 y la salida del 10, 4 adelantamientos en 20 segundos. Casi igual que el año pasado, que hubo un mano a mano entre Marc y Pecco en el mismo sitio. Casi llegaron a caerse y Marc por fuera tuvo que cortar para no caer a los dos. Pues ha pasado más o menos lo mismo esta vez. Otra vez Pecco ha salido delante y esto lo que ha servido es, no diría enfadar, pero realmente dar a Marc motivación para atacar de nuevo y 2 vueltas después ya lo hemos visto por el suelo, recordaba Noyes. Bagnaia aprendió que no ganó el mundial ganando carreras, sino que perdió cayéndose. Esta situación es la que podría preocupar en el box de Ducati. Daliña se da cuenta que las cosas no pasan por casualidad. Tiene 2 de los mejores pilotos del mundo defendiendo sus colores. Los dos dicen lo mismo cuando se caen, de que no entienden el porqué de la caída. Pecco aprendió el año pasado que no ganó el mundial ganando carreras, sino que perdió cayéndose. Entonces, él ha entrado esta temporada diciendo que ha cambiado. Él estaba absolutamente asombrado por el hecho de que ganando tantas carreras el año pasado, no ha podido llevar el título por los ceros. Marc no tiene esta mentalidad. Marc estaba 5 años perdido en el desierto, buscando la entrada en la tierra prometida que ya es Ducati. Él sabe que ninguna moto es más potente, ninguna moto tiene más furia. Y Marc lo que quiere hacer es dominar toda esta furia y potencia, y lo ha pagado este año, a pesar de haber dominado. Nadie duda quién es el más rápido del mundial, pero Marc ha pagado caro estas 2 caídas, finalizaba. A pesar de la caída, la situación de Márquez no es desesperante. Aún tiene tiempo para recuperar terreno en el campeonato y seguir peleando por el título. Sin embargo, este incidente pone en evidencia la importancia de la consistencia y la autocrítica, algo que Daliña y otros miembros del equipo Ducati destacaron. La Ducati GP25, aunque una de las motos más rápidas y competitivas de la parrilla, también mostró su parte más vulnerable, especialmente en el comportamiento del tren delantero, lo que obligó tanto a Márquez como a Bagnaia a lidiar con este problema técnico, más allá de sus habilidades de pilotaje. Por otro lado, la victoria de Alex Márquez fue un recordatorio del potencial de los pilotos más jóvenes y de la importancia de aprovechar las oportunidades que se presentan. Con la caída de su hermano y de otros contendientes, Alex aprovechó la oportunidad para llevarse su primer triunfo en la categoría reina, una victoria que no solo fue un hito personal, sino que también le permitió ascender al liderato del campeonato, con la mirada puesta en los próximos grandes premios. El desempeño de otros pilotos, como Fabio Quartararo, también fue notable. A pesar de su caída en la vuelta inicial, el piloto de Yamaha logró una remontada destacable, terminando segundo. Este tipo de resiliencia y determinación es la que a menudo marca la diferencia entre un buen piloto y un campeón. Quartararo mostró que, con la mentalidad adecuada, incluso después de una caída temprana, se puede pelear por un buen resultado. Bagnaia, por su parte, luchó de principio a fin y terminó en el podio, demostrando una vez más su consistencia y habilidad para mantenerse en la pelea por el campeonato. La carrera en Jerez también dejó claro que, a pesar del dominio de Ducati en términos de rendimiento y número de motos competitivas, el campeonato sigue siendo incierto. La caída de Márquez, junto con las estrategias de otros pilotos, como la capacidad de Quartararo para recuperarse y la destreza de Alex Márquez para mantenerse en la punta, apuntan a que no habrá lugar para errores a medida que la temporada avance. El campeonato de 2025, aunque con Ducati dominando a nivel de máquina, también está definido por la lucha entre pilotos, sus decisiones en pista y cómo se gestionan los riesgos. A lo largo de esta temporada, los equipos y pilotos tendrán que adaptarse a las condiciones cambiantes, tanto en términos de rendimiento de la moto como de las circunstancias de carrera. Este Gran Premio de España sirvió como un recordatorio de que el campeonato no se gana solo con velocidad, sino también con la capacidad de gestionar las caídas, aprender de ellas y seguir adelante con determinación. Ducati y Márquez tienen claro que la temporada aún está lejos de terminar,
pero también que los márgenes de error son cada vez más estrechos. En conclusión, el Gran Premio de España de Jerez 2025 dejó lecciones importantes para todos los involucrados en MotoGP. Para Márquez, fue un recordatorio de que en este deporte, incluso los más grandes deben tener cuidado de no perder el control en su afán de alcanzar la perfección. Para Alex Márquez, fue una oportunidad perfecta para demostrar su valía, ganar su primera carrera en MotoGP y posicionarse como una amenaza real para el campeonato. Para Ducati, este resultado plantea una reflexión sobre la necesidad de afinar la técnica de la moto, mientras se sigue luchando por la supremacía en la categoría. Al final, lo que se demuestra es que MotoGP es un deporte impredecible, donde la habilidad, la paciencia y la estrategia juegan un papel crucial. La temporada 2025 está lejos de estar decidida, y el Gran Premio de España en Jerez fue solo un capítulo más de una historia que sigue escribiéndose con cada vuelta en la pista.